Día en Argentina, en Uruguay y en Chile, pasadas las 10 de la mañana Colombia, México, Perú. Estamos comenzando esta nueva semana de trading y lógicamente es imposible no estar analizando con nuestro plan de trading para la semana. Para aquellas personas que no me conocen, les habla Facundo Molina, director de MoreFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Y día a día, semana a semana, en este horario nos estamos encontrando para poder compartir información de lo que entendemos será lo más relevante en la semana. Se mantienen las acciones bélicas entre Rusia y Ucrania y lógicamente siguen los impactos en el mercado. Se está reuniendo la OTAN para tomar algunas decisiones sobre el petróleo, sobre el gas, sobre el movimiento también de los activos. Esto seguramente nos impactará en los mercados en lo que indique la semana. Por otro lado, vemos a un petróleo que pierde los $100 por el estricto confinamiento que lógicamente está teniendo Shanghái. La metrópolis china consume un 4% del crudo del país y esto claramente nos está impactando en el precio del crudo que tras el inicio de los conflictos bélicos y subiendo por encima de los $135 vuelve a ceder posiciones. Tenemos una semana más que movida donde los mercados europeos reaccionan a la pugna electoral entre Macron y Le Pen que empieza a impactar en bolsa y ciertamente así lo estamos observando. También podemos apreciar en los mercados americanos una caída en el comienzo de la semana liderada por el Nasdaq que cae el 1.53% y cotiza cercano a los 14.000 puntos básicos. Una semana que tendremos datos de relevancia en el calendario económico y que pudimos observar entre las principales entidades bancarias no solamente algún cambio del discurso de el Banco Central Europeo, que entendemos irá confirmando en las próximas semanas, con respecto a la suba de tipos quizás o algún ajuste en las compras de activos más antes que tarde. Y como vemos también la reserva del Banco de Australia se está alineando con el accionar de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá y comentó que estará subiendo los tipos de interés de aquí en adelante. Vamos a analizar un poco en esta semana qué nos espera del calendario económico como vemos recién y lógicamente lo tenemos aquí preparado. ¿Por qué? Porque es una semana bastante movida, así que los invito directamente a analizar cuáles serán los datos de relevancia. Hoy, lunes 11 de abril, hay una gran cantidad de datos que se conocieron de Reino Unido, también conoceremos algunos de Nueva Zelanda, pero son datos de bajo impacto, por lo cual entendemos no generar movimientos en los mercados. Dicho esto, mañana martes 12 de abril estaremos con el SIU, el sentimiento económico desde la eurozona. Se espera un movimiento muy por debajo del esperado, o sea, de menos 38 a menos 46, datos no buenos ni para el euro ni para la economía europea. También seguiremos de cerca el SIU desde Alemania, que impacta, lógicamente siendo Alemania la locomotora de la economía de la eurozona. También se espera una cifra muy negativa en el sentimiento económico a menos 48 y lo que esto implica lógicamente es el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a centrarnos a la sesión americana. ¿Por qué? Porque es el turno de la inflación vino para quedarse y seguirá de nosotros que tendremos que seguirla de cerca. La inflación minorista o el índice de precios al consumidor se conocerá con horario 8:30 horario del este. Se espera una suba desde el 0,8 a 1,2, por lo cual sin lugar a duda de confirmarse acelerará el ritmo de actuación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También tendremos algunos datos con discursos de Brenner, uno de los miembros de la FOMC, al mediodía americano, que puede mover también al dólar y al resto de los mercados.
Luego, y en el cierre ya de jornada y apertura del día siguiente, miércoles, tendremos los datos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y el anuncio de suba de tipos esperado en 25 puntos a las 10 p.m. Yendo al día 13 de abril, día miércoles, y siguiendo con los datos de inflación minorista, en este caso desde Reino Unido, se conocerá a las 2 a.m. y se espera una suba desde 6.2 a 6.7, así que atentos a aquellos que operan la libra esterlina. También durante el día y sin horario definido, más allá de que se espera 2:15, hay un discurso de Kuroda, la persona que está a cargo del Banco de Japón, y atentos porque puede haber alguna modificación en el accionar del Banco de Japón que hoy por hoy caracteriza su discurso por la falta del mismo. Un poco más tarde conoceremos el índice de precios al productor, 8.30 desde los Estados Unidos, completando tanto la inflación minorista del día anterior como la inflación mayorista, que también se espera con suba desde 0.8 a 1.1. Un poquito más tarde conoceremos los informes, en este caso del Banco de Canadá, con suba de tipo de interés esperadas en 50 puntos básicos a las 10 a.m. y también la conferencia de prensa de Polos, su director. Claramente el día miércoles y el día martes serán dos días importantes. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, conoceremos el precio del dinero no solamente en los Estados Unidos, sino también en Reino Unido, y lógicamente tendremos datos de las entidades bancarias, en este caso del Banco de Canadá. Por último, y al cierre de la jornada, a las 9:30 p.m., vamos a conocer el cambio del empleo desde Australia, 9:30 p.m. en el cierre del día miércoles 13 de abril. Yendo al día jueves, continuando con los datos de los principales bancos centrales, también conoceremos la política monetaria del Banco Central Europeo, y presten atención porque 8:30 será sin duda el momento del mercado. Si nosotros conoceremos la conferencia de prensa de Christine Lagarde y los datos de ventas minorista en los Estados Unidos. Concluyendo una hora y media más tarde los datos desde el calendario económico, vamos a mencionar un dato de medio impacto, pero en este contexto nos podría dar algún movimiento mayor. Nos referimos al sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Y ahora sí, el día viernes, un día festivo en gran cantidad de países y obviamente menor volumen operado, sobre todo en lo que esperamos en Wall Street. ¿Por qué? Porque tendremos el Viernes Santo no solamente en Suiza, en Europa, en Reino Unido y en Canadá. Así que ten atentos. ¿Por qué? Porque más allá que las plataformas de trading se encontrarán abiertas y conoceremos el índice de manufacturas del Empire State en los Estados Unidos 8:30, lo cierto es que hay muchísimo menor volumen operado, lo cual puede traer consecuencias de mayor volatilidad. Así que atentos a aquellos que toman decisiones, por el día viernes podría haber un incremento de mayor volatilidad. Vamos entonces a los mercados para analizar un poquito el cierre y lo que viene sucediendo en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito con algunas de las principales monedas. Nos referimos a la libra esterlina, que ha rebotado cerca de 1.30, nuevamente respeta esta fuerte zona, y nos encontramos en el día de hoy, en el día lunes 11 de abril, con subas. Sí, es ciertamente que la lateralización se mantiene en gráficos en 4 horas. Tenemos varios intentos que había querido quebrar la zona del 1.3040, 1.3060, lo pudo y nos marcó importantes niveles no vistos hace muchos meses por debajo de 1.30. Lo cierto es que esta es una zona clave para el Banco de Inglaterra, también para los mercados. La libra esterlina es otro escenario por debajo de 1.30. Hoy por hoy la zona de soporte es más que fuerte, y en este momento, tras varios intentos fallidos, cotiza en 1.3040. ¿Cuál es nuestro panorama para las próximas horas? Entendemos que puede haber una suba y volver a cotizar por encima de 1.3070, 1.3080 y un siguiente nivel de resistencia en 1.3120. Lo cierto es que la lateralización podría extender, en caso de no haber vulnerado la zona de 1.30, las
compras y el nivel a tener en cuenta en el corto plazo es 1.3175, 1.3180, son unos 180 pips que podrían desarrollarse en el resto de la jornada y también el día de mañana. Superado 1.3180 tendríamos que mirar la zona de 1.33 como siguiente objetivo, y ya un poco yendo a un plazo mayor, la libra esterlina nos podría regalar la formación de un doble suelo, y ahí sí desde 1.30 a 1.33 tenemos 300 pips, y esto de conformarse nos daría un objetivo cercano a 1.36, lo cual lógicamente estaría adrede del dólar y a favor de la cotización del cable o del cable o de la libra esterlina propiamente dicha. Un posible doble suelo en formación, todavía nos resta lógicamente el paso del tiempo para su confirmación, y desde ya, siempre y cuando no quiebre y confirme el quiebre de la zona de 1.30. Aparecen algunas dudas, algunos comentarios, los cuales son más que interesantes. Muchas gracias, Clau, siempre atenta. Alba Lucía me comenta que había tenido algún inconveniente de audio, me parece que ya lo ha solucionado. Sin embargo, los insto a todos ustedes, lógicamente, a que cualquier tipo de comentario o duda me lo hagan llegar directamente y me lo acerquen por el chat. Así puedo estar brindándoles mis comentarios al respecto. Hablamos un poco de la libra esterlina recién, hablamos un poco de los posibles escenarios. No podemos dejar de lado el euro, sobre todo en una jornada donde conoceremos algunos datos de relevancia de la eurozona y estaremos pendientes a la reunión del Banco Central Europeo. Fíjense lo que nos viene regalando el euro, ¿no? El euro también viene claramente debilitado frente al dólar, y en este momento, más allá de que ha intentado y quiebres de la zona de 1.0820, 1.0790, es un muy fuerte nivel de congestión para nosotros, que en principio podría detener, al menos transitoriamente, la caída del par de las últimas jornadas. Un hombro cabeza a hombro, como habíamos previsto, nos marcó el movimiento a la baja, y en este momento aquellos que seguimos los patrones chartistas estamos observando en gráficos diarios un doble intento fallido en la zona de 1.0820. Esto podría argumentar una recuperación mayor, pero para esto lógicamente tenemos que dejar en este caso de ver un euro a la baja. Entonces tenemos un primer intento y se podría estar gestionando un segundo intento en este momento. Este doble intento fallido, como bien nos regala Dow en sus postulados, nos podría regalar una suba o un movimiento en dirección alcista hasta la zona de 1.14. Para esto, como decimos siempre, tenemos que encontrar en el paso del tiempo una detención del avance. En este caso no deberíamos ver nuevamente por debajo de 1.08 al euro dólar, y poco a poco, a medida que pasen las siguientes horas, tendríamos que empezar a observar un movimiento en dirección alcista, una suba. Donde abandonamos el movimiento bajista y quizás podríamos ver una recuperación mayor, bueno, lo vamos a dejar fijado también en gráficos horarios por encima de la zona de 1.11. Estamos bastante lejanos todavía, y de quebrarse 1.11 tendríamos unos 300 pips para arriba de este posible doble suelo en formación, debilidad del dólar y recuperación del euro en el corto plazo. Hablamos un poco de la libra, estamos hablando en este momento del euro dólar, nos consultan del oro y nos vamos a meter un poquito en el oro, porque el oro ciertamente está en una interesante zona de consolidación, y esta zona de consolidación pareciera que poco a poco se va extendiendo y nos deja claramente las zonas marcadas. El oro tiene un trasfondo alcista, el contexto actual, un contexto inflacionario donde los bancos están claramente utilizando sus herramientas para subir los tipos de interés y reducir lógicamente su balance, nos está marcando una inflación que va a venir para quedarse, y también nos está marcando que mientras perdure la guerra actual entre Rusia y Ucrania, el precio de las materias primas se mantiene en un contexto alcista. El oro tocó la zona de 1967 y 1970, fuerte nivel de resistencia que teníamos marcado en el corto plazo, y en caso de vulnerar tendríamos nuevamente un oro muy cerca de los 2000. Un patrón que teníamos en formación, a medida que pasa el tiempo pierde vigencia,
y es este posible hombro, cabeza, hombro, que nos faltaba un segundo intento fallido. Había un primero, un segundo, y parecía que en este momento y con intentos fallidos podría darse una caída mayor del oro. Lo cierto es que el oro está en tendencia lateral, está agotando en este momento el movimiento direccional para las próximas horas. Sin embargo, estemos atentos a 1967 y 1970, porque en caso de vulnerarse lo vamos a ver nuevamente por la zona de los $2.000 la onza. El movimiento mayor en gráficos diarios y semanales es con tendencia alcista, y nosotros nos mantenemos alcistas siempre y cuando no quiebre la zona de 1900. Entre 1970 y 1995 es el nivel que nosotros esperamos se ocupe en las próximas jornadas diarias. Vamos un poquito a los índices americanos, sobre todo con el Nasdaq. ¿Por qué? Porque el Nasdaq claramente nos está mostrando una caída en este nuevo día, una caída que pareciera anticipar el movimiento también del resto de los índices. Acá sí nosotros encontramos un interesante patrón de información. Tenemos hombros y una cabeza clara, una cabeza y hombros múltiples en formación. Aquellos que seguimos los mercados con intentos fallidos, habíamos observado máximos descendentes y lógicamente un nuevo intento fallido de recuperación del Nasdaq. Lo vemos en la plataforma con el US 100, y ciertamente en esta semana lo estamos apreciando con una fuerte aceleración bajista tras un doble intento fallido en esta línea directriz que hacíamos mención. En este momento cotiza por debajo de los 14.050 y tiene, a nuestro entender, la zona de 13.700 como siguiente objetivo en el corto plazo. Entonces, 13.700 es el siguiente nivel, y como podíamos apreciar en gráficos mayores, debería regalarnos un 13.100 como zona clave. Entre 12.900 y 13.000 tenemos la zona de cuello de este patrón de información que está en gráficos mayores. ¿Qué implica? Podemos ver una fuerte caída, podría darse otra recuperación todavía y recién nuevamente un inicio a la baja. Lo cierto es que los índices, cuando toman velocidad bajista, cuando el escenario se pone negro, claramente las velocidades suelen ser mucho mayor que las recuperaciones. Por lo tanto, vamos a marcar 13.730 y 13.100 siendo este último nivel de inflexión. ¿Cuál es nuestra zona, lógicamente, de resistencia? Bueno, aquí por los 14.700 puntos básicos. Mientras que el índice se mantenga por debajo de los 14.700, veríamos una caída importante, pero lógicamente el movimiento todavía nos podría dar un incremento. Entonces esperamos una caída, posible recuperación, y luego, sí, la vulneración de los 13.100 puntos, tenemos aproximadamente unos 3.000 puntos básicos de caída, y la realidad que podría ser más que fuerte. Volvemos a nuestra presentación, y lógicamente mientras compartimos nuestros datos de contacto quedamos a su disposición. Les recordamos que monefx.com es nuestra página web, info@monefx.com es nuestra dirección de correo, y claramente pueden seguir nuestro canal en YouTube, donde subimos semana a semana, y dentro de un rato estaremos subiendo también este webinario para que quede en consulta. Nos pueden contactar por LinkedIn, por Facebook, por Twitter y lógicamente también por Instagram. Desde ya, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, y una excelente semana de trading. Estamos viéndonos los siguientes días al mediodía argentino, 10 de la mañana Colombia, Perú y México. Hasta la próxima.